la oración por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lenu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos concediste la Torá. Amén. Bueno, gracias al Todopoderoso. Y nuevamente le doy la bienvenida a todos nuestros hermanos que en esta mañana están aquí con nosotros. Seguimos adelante con la enseñanza de la palabra que estamos estudiando, el libro del patriarca Job. Estamos estudiando, ya vamos en el capítulo 34, ya hoy terminamos este capítulo y seguimos adelante. Aquí, en este capítulo que estamos estudiando, encontramos a un hombre de los que fueron a visitar al patriarca en medio de su enfermedad, como lo es Eliú. Sabemos que varios de sus amigos fueron allí a visitarlo y parece que eran hombres sabios, entendidos, según vemos en las escrituras. Y entonces aquí vemos, vamos a decir, un diálogo entre ellos y el patriarca. Y esto es lo que siempre hemos estado estudiando durante todo este libro, ya en los 34 capítulos de este libro, que ya vamos acercándonos al fin de esta historia. Este libro se escribe y es una historia de lo que sucedió hace, vamos a decir, miles de años, que sucedió y quedó escrito aquí, plasmado como algo muy especial, porque aquí encontramos muchas enseñanzas para nosotros mismos, enseñanzas que llenan el corazón y nos hacen reflexionar acerca de nuestra vida con el Eterno y con nuestro prójimo también. Por eso es que cuando nosotros estudiamos este libro, quiero decirle que las enseñanzas no es para mi esposa, no es para el hermano, la hermana, es para mí, es para todos, tanto el que enseña como los que están escuchando. A veces decimos, uy, que hubiera estado, dice la hermana cuando va a la reunión y hay un mensaje, que una enseñanza que el pastor está dando acerca de los varones. Dice, uy, hubiera estado mi esposo. No, es también para la esposa. Uy, hubiera estado mi esposa, es para todos. Las enseñanzas debemos decirle, uy, gracias al Eterno que fue para mí también. Todo lo que hemos estudiado, yo doy gracias al Eterno porque son para mí. Yo he aprendido de aquí muchas cosas maravillosas cuando he escuchado a mis hermanos, los líderes que tienen esta responsabilidad también de todos los días, cada uno dar una enseñanza de la porción que le corresponde de este libro. Entonces yo me gozo de escuchar a mis hermanos cuando comienzan a hablar y a darnos unas enseñanzas tan maravillosas y decimos, bueno, gracias al Eterno, porque el Eterno siempre nos habla a través de las escrituras, a través de la palabra. Es que Él nos habla a nosotros. Por eso es que el apóstol Kefas dice, quiero decirle, hacer un paréntesis. Hay muchos libros, ¿verdad? Muy bonitos y todo. Libros escritos por hombres muy sabios, muy inteligentes, que a veces nos traen palabras muy bonitas, ilustrativas en la vida. Y alguien me decía a mí, en cierta ocasión, una persona que pertenece a una congregación, me decía, ¿usted tiene el libro de la profecía? Entonces le dije, sí, hermano.
tengo el libro de la profecía y le mostré, vea, el libro de la profecía es este. Porque el apóstol Kefas o Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La escritura es la profecía, la cual el Eterno nos ha dado a través de nuestro amado profeta Moisés, vamos a decir, desde los patriarcas, desde Abraham, Isaac y Jacob, bueno, todos nos han dado profecías. Y así que esta es la palabra segura. O sea, cuando nosotros abrimos las escrituras, la Torá, la palabra del Eterno, vamos a leer es que el Eterno nos está hablando a través de ella. Y cuando el Eterno nos habla a través de las escrituras, entonces decimos, esta palabra es para mí. Por eso cada vez que estamos escuchando, decimos, esta palabra es para mí. Usted puede decir allá, en el lugar donde se encuentra, en su mente, usted puede decir, esta palabra es para mí en este día, la necesito. Bueno, y como hemos estado estudiando el libro, o sea, la historia del patriarca, y allí hemos encontrado un diálogo entre el patriarca Job y sus amigos que vienen a visitarlo en el momento en que él se encuentra allí en una condición, siempre he dicho, difícil, de dolor, de angustia, porque no es cualquier enfermedad, no es cualquier dolorcito de cabeza, no es cualquier dolorcito de huesos, no es cualquier fiebrecita, no es, bueno, cualquier enfermedad leve, es una enfermedad muy grave. Yo creo que, gloria al Eterno, digo, pues que no hemos tenido una enfermedad como esta. De tener usted una sarna desde la cabeza hasta los pies, donde le rasca, me rasca por ahí las espaldas y me rasco por ahí contra la pared. Mi esposa le da risa. O con un cepillito nos rascamos. ¿Sí? Ahora yo pienso, ¿cómo sería este patriarca si él se rascaba? Y yo creo que eso le salía sangre, con un tiesto. No era con las uñas, sino con un tiesto, rascándose, y brotaba hasta sangre, y era tanto el desespero que se revolcaba en la ceniza. ¿Usted sabe lo que es la ceniza? ¿Ah? Eso arde, eso es tremendo. Entonces, era un dolor muy, muy, muy fuerte. Era un momento muy difícil para este hombre, pues que realmente, como he dicho, es que no puedo decir o comparar estas cosas realmente. Y llegar 3 amigos donde él a visitarlo, al verlo así duraron un tiempo que ni proferían palabras para expresarle, pero después entonces ya comenzaron a cuestionarlo, a pensar que lo que él estaba sufriendo allí tal vez era por los hechos de él, o en otras palabras, que era como una disciplina, como un castigo del Eterno. Todo esto se ve en la historia de cómo ellos comienzan a acusarle y él comienza a defenderse en medio de su sufrimiento. Pues yo creo que al momento a veces le dará como cólera, como de verse así, como se dice, se siente un poco mal, mal geniado, puede ser, dice mi esposa, ¿sí? O estresado de ver que van a visitarlo y en vez de darle consuelo y todos van a juzgarlo, a condenarlo, a decir que él era esto, que él estaba sufriendo por esto, y otros decían, y es que lo merecía, ¿sí ve?
Entonces, por eso en el capítulo 34 de este libro del patriarca Job, dice, Eliú justifica a Elohim, o sea que él justifica al Eterno por lo que le está sucediendo a Lot, ¿sí? Justifica y dice, Dios es un Dios justo y él castiga al malhechor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Dice, vamos a decir el verso 5 de este capítulo, dice, porque Job ha dicho, yo soy justo y Elohim ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. ¿Vio? Entonces, él está diciendo que que Job ha dicho estas palabras. Entonces, en el verso 29 dice, si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiera el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé yo más. Quiere decir que el castigo que Job está recibiendo es por algo que ha cometido y entonces que él le diga al Eterno, no, de seguro conviene que se diga al Eterno, he llevado mi castigo, o sea, he tenido el castigo que me estás dando, no te ofenderé más. Lo que él está diciendo que le diga al Eterno Job, dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Has de ser eso según tu parecer. En él te retribuirá. Ora, rehuses, ora, aceptes. Vea lo que le dice, ora. Ore al Eterno para que Él le perdone. Di sí, no lo que tú haces. Los hombres, entonces Él habla y dice, los hombres inteligentes dirán conmigo. Quiere decir que se está dirigiendo a sus amigos. Y el hombre sabio me oiga. Oiga, el hombre sabio me oiga. Muchos piensan que allí no solamente estaban los tres amigos y el patriarca, sino que habían muchas personas, personalidades muy inteligentes, sabias, que estaban allí también escuchando el diálogo entre sus amigos y Job. No sabemos, pues esto solamente la escritura pues no dice, pero son pensamientos de muchas personas. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los hombres inteligentes dirán conmigo, dice él, y el hombre sabio que oiga. Entonces dice que Job no habla con sabiduría. Mira que ya comienzan a acusarlo. Job lo que habla no es con sabiduría. Y en sus palabras no son, aquí, y que sus palabras no son con entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que lo que el patriarca habla, lo habla sin sabiduría, quiere decir, y sin entendimiento. En otras palabras, quieren decir ellos que el patriarca habla por hablar y dice por decir. Entonces él dice, deseo, vea el deseo de su amigo, de que Job sea probado ampliamente, más de lo que está. Y todavía dice, deseo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas, semejantes a la de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y a Elohim suplica sus palabras. Entonces, aquí vemos que ellos están aquí como que queriendo decir que que él deseaba que Job fuera probado ampliamente. ¿Y qué más querían que sufriera? Entonces, ahí miramos que dice
la palabra del Eterno, que ellos estaban allí en una manera muy, vamos a decir, como cruel, sí, hablando en contra de este patriarca, porque ni ellos entendían que esa prueba que estaba recibiendo o lo que estaba recibiendo no era un castigo. Ellos pensaban que era que el Eterno lo estaba castigando por lo que él había hecho, y el patriarca se defendía y diciendo: yo he sido un hombre íntegro delante de Elohim, ¿sí? No sé por qué me está sucediendo estas cosas, no las puedo entender. Yo sé que el Eterno no es injusto. Sí, él no entiende, hay cosas que nos puedan suceder a nosotros que a veces no las podemos entender y no sabemos por qué me sucede, por qué me están sucediendo o por qué me han sucedido. Sí, sí, qué causa hay, de a dónde vienen. Y a consecuencia de esto, entonces, es donde vienen muchas críticas de nuestras personas o amigos o hermanos que están alrededor nuestro, que comienzan tal vez a, a refutar lo que a uno le pasa en la vida, o por lo que está pasando, ¿sí? Y muchas veces hasta la misma familia, los mismos hijos o los padres o la misma esposa o la esposa con el esposo. Bueno, hay algo que muchas veces nos señala y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Sí? A veces tenemos consecuencias, ¿por qué nos suceden las cosas? ¿Sí? Algo hemos hecho mal, pero a veces cuando no hemos hecho cosas malas y nos consideramos que vamos caminando bien, entonces nos preguntamos, ¿por qué? Porque también ellos toman las partes donde la escritura dice que el Eterno al que ama castiga y azota a aquel que toma por hijo, ¿verdad? Él nos puede reprender a nosotros cuando nosotros somos desobedientes a Él. Pero esta prueba que está recibiendo el patriarca no es por la desobediencia o por ser una persona rebelde ni nada, sino por algo que él no entendía, ni sus amigos tampoco. Era una prueba que Satán le estaba poniendo allí para hacerlo, para hacerlo maldecir al Eterno, o sea, para que se volviera en contra del Eterno. Entonces miramos nosotros que esto es lo que sucede muchas veces en nuestra vida personal. Por eso digo, el Eterno nos habla y piense usted también que muchas veces nosotros como personas nos convertimos en jueces de los demás y estamos acusando, estamos allí para acusar al uno, para acusar al otro, para comenzar a hablar y mirar con nuestros ojos, porque ahí sí, como dice, podía decir en esta mañana, esos tres amigos de Job tenían los ojos puestos en él. Y a veces nosotros decimos cuando sentimos que como que se nos viene las cosas encima, decimos, muchas veces hay personas que nos tienen en la mira, ¿eh? A veces no sabemos por qué. A veces cuando una persona puede ser activa en la congregación, en la obra, hay personas que sienten envidia. Yo pienso en el tiempo del patriarca o del profeta Moche. Él fue un hombre muy envidiado por muchos de los personajes que estaban allí con él y no era de los, sino de los de alta sociedad, ¿sí? Porque estos amigos de Job no eran cualquier persona, eran unas personas muy importantes, sabias, y aún eran tanto que ellos se pensaban estar
por encima del nivel del patriarca Job, se sentían mejores que él. Y por eso ellos comenzaban a juzgar, porque una persona cualquiera no puede juzgar a otro, tiene que estar por encima, ¿sí? Su vida espiritual tiene que estar por encima para poder hablar, y si no, ese callado, como le dijo Jesús a los que condenaban, los que juzgaban a la mujer allá, que le iban a dar piedra. Entonces él les dice: si alguno de ustedes se siente sin pecado, hágalo. Entonces ellos se sintieron de que no, estaban por debajo. Entonces se fueron. Entonces muchas veces para nosotros hablar o juzgar a una persona tenemos que tener un nivel muy alto, estar por encima, porque qué tal yo estoy juzgando a mi hermano que es un gran hombre espiritual y todo, y yo no, al último, que el Eterno nos guarde de todas estas cosas. Entonces miramos que en el tiempo del patriarca, del profeta Moisés, tenía muchas personas que querían como tomar el puesto de él. Otros envidiaban de una manera y de otra, y miramos que hasta su propia hermana hizo malos comentarios de su hermano con Aarón, y lo acusaba y hizo comentarios acerca de su esposa, porque él había tomado por esposa a una mujer cusita, ¿sí ven? O sea, extranjera, no del pueblo. Estaba haciendo una acusación, y él, cuando la tomó, no era todavía el hombre llamado como un líder. Él estaba por allá lejos. Duró 40 años en la tierra de donde era su suegro, Yitro, y ellos allá eran paganos. Él todavía no tenía, aunque venía de la descendencia hebrea, él no tenía el conocimiento, como nos pasa a nosotros, que antes de tener este conocimiento que tenemos, aunque venimos de esta descendencia, no lo teníamos, y adorábamos ídolos, hacíamos cosas allá que no eran correctas, porque todavía no teníamos el conocimiento. Moche no tenía el conocimiento todavía de la obra del Eterno, porque todavía no había sido llamado cuando él se casó con esta mujer extranjera. Entonces, cuando él fue llamado, ya era casado. Pero su hermana comenzó allí a hablar, y por eso el Eterno se disgustó y los llamó a los tres: a Moche, a Aarón y a su hermana Miriam. Y allí los reconvino, y vemos lo que le sucedió a la hermana de él. Le sucedió que le vino a dar una lepra en su cuerpo, y a causa de esa, pues ella tuvo que salir del campamento un tiempo. Entonces, así sucesivamente miramos que a veces nosotros recibimos comentarios o comentamos de cosas que a veces no debemos de hacerlo, porque si yo hago un comentario de un hermano consagrado al Eterno, un líder, el pastor de la congregación, una persona importante, y a veces por envidia también comenzamos a hablar y lo tenemos entre ojos. Mire usted, hay hermanos que ven una persona y la tienen entre ojos, y cualquier cosita que diga mal o que haga de una vez, ahí están encima. Y vienen los comentarios con los otros hermanos. Si ve usted al pastor, si ve usted al líder, si ve usted al copastor, si ve usted al de las alabanzas, si ve usted que son de las alabanzas, y vean, son de aquí de tal cosa los que colaboran, y vean, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos entre
estamos entre ojos y hay mucha gente mirando. ¿En qué nos podemos desviar? ¿Qué día estaba diciendo el pastor Ferley anoche en el estudio de sanidad interior acerca de que muchas veces a varios hermanos los tenían en la mira a ver qué dicen o qué hablan, ¿sí? Para de una vez, así miramos el pastor Diego cuando da enseñanzas y todo eso, hay más de uno en la mira, a ver qué dice para de una vez, vea, a ver ¿cómo se dice? El choque que digo esto, que esto no es así, que es así, y bueno, así sucesivamente. Entonces, estamos viviendo en estos tiempos en que cuando hay esa forma de comenzar nosotros a mirar qué dijo el hermano o qué error cometió para comenzar a hablar, y eso era lo que le pasaba a estos tres amigos que fueron a visitar al patriarca. No se conmovieron al ver en la condición que estaba, a darle o a siquiera decir, bueno, vamos a llevarle un aceitico de oliva, algo especial para untarle allí en sus llagas, en sus cosas, para que se sienta a refresco cuando esté así. Vamos a untarle algo, un ungüento, algo especial, ¿no? Comenzaron fue a murmurar contra él y hablar mal y a enfrentarlo, y cuando él se paraba a defenderse de ellos, cualquier cosita que veían que él decía en medio de su angustia o su dolor, hablaba algo, de una vez lo tomaban y decían, vea lo que dijo este, ¿sí? Este está maldiciendo a Dios. Él está hablando en contra de Dios, está diciendo que Dios no es justo, está diciendo que Dios no es misericordioso, está diciendo que Dios lo tiene así. ¿Sí? Entonces, puestos así, entonces, ¿en qué condición puede una persona recibir a sus amigos? Si cuando uno va a visitar a un enfermo, usted no va a cuestionarlo, sino a darle palabras de aliento, leer un salmo, leer algo especial para ese hermano que está allí, hacer una oración por él, para que el Eterno lo sane, lo ayude, le dé fuerzas. Si está pasando por un momento de angustia, por la pérdida de alguno de sus familiares, y a darle palabras de consuelo que el Eterno tiene para la persona afligida, porque Él es el consolador de las viudas, el padre de los huérfanos. El Eterno entonces dale palabras maravillosas a esta persona y no llevarlos nosotros a conducirlos a que él, en vez de quedar contentos, se quede más bien atribulado y decir, pero el hermano vino y me dijo que yo estaba así porque yo era esto, que yo era lo otro, que por aquí, que si no me arrepentía, entonces me venía otra cosa peor. Esto es lo que miramos también, como estamos hablando acerca de el profeta Mochi. Si ve que sus mismos amigos también, que vamos a ver más adelante en alguna de las parachas más adelante, sobre la rebelión de Coré, no solamente así, se levantaban grandes líderes, personas que estaban en gran nivel allí en la congregación, hablar en contra de Moche, del líder. Pero miren, y yo digo, el Eterno es el que protege a los justos, a los humildes de corazón, y él humilla al agresivo y al altivo de corazón. Entonces, por eso es que a veces uno dice, en mi tiempo, cuando yo estaba ejerciendo el ministerio, cuando alguien se levantaba en contra de mí, todo se lo dejaba al Eterno. Él es el único que puede obrar y Él es el que pelea por mí, Él es el que me defiende. ¿Para qué me voy a poner yo a pelear con el hermano o con la hermana allá a discutir? Que el Eterno sea el que nos defiende y el que nos da la bendición,
porque Él es el que protege a sus hijos. Él es el que guarda a su pueblo del mal. Entonces, aquellas personas que se proponen a estar hablando y criticando y señalando, ahí sí hay que tener cuidado, porque entonces estas personas contaminan a otro y a otro y a otro y a otro, y se va formando un círculo terrible dentro de la congregación, que entonces esto va a ser para mal y no para bien. Que el Eterno nos guarde a nosotros de ser una persona de estas, que estemos no para construir y para levantar, sino para desparramar y destruir. Yo en mi tiempo me gustaba una alabanza y siempre la cantaba en la congregación. Pues no la voy a cantar, sino que voy a decir las palabras. Yo siempre me gustaba y decía: y si todos trabajamos unidos, unidos, es la canción, y si todos trabajamos, qué gozo será. Su obra es mi obra, nuestra obra es de Elohim. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Entonces, esa es la palabra, hermanos, que el Eterno quiere en esta mañana que nosotros la recibamos. No nos pongamos a difamar de nuestros hermanos, de nuestros líderes, no, de la congregación, del hermano que va, del hermano que no va, del hermano cómo va vestido, cómo habló, cómo se expresó, a veces cómo se escuchó la alabanza, que cómo esto, que cómo se escuchó, cómo vieron los hermanos que danzan allá, el grupo de danza, que estuvieron mal allí en los pasos, porque bueno, yo los admiro, yo no, ya no soy capaz de danzar así como lo hacen ellos. Y yo digo, gloria al Eterno, porque el Eterno les ha dado esa habilidad a ellos para que lo hagan. No tengo, si de pronto se equivocan, por qué criticarlos, o el que canta allá, si de pronto se equivocó en algo, no tengo por qué criticarlo, o el del que toca la música, o el que toca la batería, bueno, todos, o el que dirige si se equivocó, no tengo por qué ponerme yo a poner cuidado a ver qué dice mal, en qué se falló, para salir a decir, no, eso, la alabanza o tal, o la enseñanza o allí, no, 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 no me gustó. Eso no es correcto, porque el Eterno nos ha llamado es a construir. Si usted ve un hermano así, reconvéngalo y le dígale, hermano, no estamos para esto. No estamos para destruir a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro líder, a nuestro pastor que el Eterno nos ha puesto. Recuerden lo que le sucedió. Me acuerdo mucho de la lectura. Yo leo siempre, pero a veces no se me quedan es las citas de los pasajes. Pero lo que le pasó en el tiempo de David, cuando era un joven, que el rey Saúl lo odiaba de muerte y le mandó soldados para que lo buscaran, para que lo mataran. Y mire que en cierta ocasión él entró a la cueva donde estaba el rey, que lo buscaba, y teniendo ahí la espada, él le cortó un pedazo de su manto. Y cuando ya estaba lejos, lo llamó y le mostró. Y sus amigos, los soldados, los que iban con David, le dijeron, pero David, el Eterno te entregó a él en sus manos, ¿por qué no lo mató? Era la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Pero él dijo, no. ¿Qué dice el Eterno? No hagáis mal a mis ungidos, ni toquéis a mis profetas. Así este hombre era malo y bueno y portaba mal a David, no solamente a David, sino se comportaba mal con el pueblo. Pero el único que tenía la autoridad de quitarlo era el Eterno. Él lo quitó en su tiempo. Por eso es que nosotros no podemos juzgar ni ponernos a quitar. Si vemos a alguno de nuestros líderes o algo que están dando mal, dejemos que el Eterno sea el que
lo quite, no nosotros. ¿Y por qué? Porque llegará el momento que si no es, el Eterno pondrá en el corazón de esta persona, no, me voy a retirar, y se retiró. No voy a seguir más, renuncio, y renunció. Pero no porque nosotros estemos juzgando a esta persona o condenándola o hablando mal. No seamos como los amigos del patriarca. Seamos como discípulos de Yeshua, ¿sí? Personas que estamos para construir. Estamos todos, hermano, el Eterno nos ha puesto en diferentes áreas en nuestra vida para ayudar a construir la congregación del Eterno. No estemos para desparramar. Que el Eterno nos guarde de esto, sino que estemos para construir la congregación de Israel todos. Y como cantaba, y si todos trabajamos unidos, unidos, su obra es mi obra, nuestra obra es de Elohim. Y si todos trabajamos, qué gozo será, hermano. Que esta palabra en esta mañana, sencillas y humildes, porque no soy una persona de muchas palabras expresivas y bonitas, unas palabras sencillas que lleguen a su corazón, a su vida, y que mi deseo con todo mi corazón es que todos seamos uno solo en Ejad con Yeshua, nuestro Mesías, y que estemos por construir la congregación del Eterno. Que esa sea su oración y que ese sea el propósito que hay en cada uno de nosotros para bendición. Y si así lo hacemos, tenemos la bendición del Eterno. Usted se va a sentir una persona bendecida por el Eterno y respaldada por Él para bendición del Todopoderoso. En otras palabras, que usted, hermano y hermana, sea de bendición para la casa de Israel, sea de bendición para la casa de Israel. Yo veo muchas veces hermanos que tienen que irse para otros lugares, muchos hermanos que se han ido para Bucaramanga o para otros países, hermanos que están por allá en España, y decimos, los extrañamos mucho, porque han sido familias que han estado en la congregación para construir. Que no tengamos que decir, y que tampoco así sea, salga de nuestra palabra. Ellos se fueron, mejor que se hayan ido, sino que el Eterno nos guarde de esas palabras. Toda persona que le toque que irse para algún lado, que salga en bendición de parte de la congregación, de parte nuestra. Que el Eterno lo bendiga donde quiera que le haya tocado irse, para cualquier país o ciudad o pueblo donde le haya tocado que ir. De todas maneras, hermanos, en esta mañana vuelvo a repetir, y si todos trabajamos unidos, unidos. Su obra es mi obra, nuestra obra es de Elohim. Gracias, Padre, en esta mañana, por esta oportunidad tan maravillosa que nos has dado y compartir con nuestros hermanos. Padre, tenemos 24 personas conectadas, Señor, en este canal. Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha escuchado tu palabra. Llénalos de gozo y de alegría y de bendición. Que cada uno de mis hermanos sea una bendición en tu pueblo, en tu congregación, y que cada día a través de tu palabra nos enseñes, Señor, a ser mejores en nuestra vida. Si en algo hemos fallado, Padre, guárdanos, líbranos y perdona nuestras faltas. Si hemos hablado mal, si hemos criticado, si hemos sido aquellas personas, límpianos, Señor. Guarda mis labios de hablar mal. Señor, guarda mi mente de pensar mal. Guárdanos, Señor, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra vida. Protéjanos, Señor, para que seamos bendición a la congregación. Padre, te imploro, en el nombre de nuestro Adón
Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Gracias al Todopoderoso